estamos en la sesión 8 del taller de decoupage y otras técnicas de decoración y vamos a retomar el trabajo donde lo habíamos dejado en la sesión anterior. Vamos a proceder a decorar el exterior del cajón. Bueno, como podéis ver, a lo largo de la semana yo he ido dándole un poco de tono a lo que es el interior. Me he decantado por un tono pergamino que, bueno, da en la gama de lo que habíamos usado también de base en la integración, un poco más subido. Lo puse más clarito y me parecía excesivamente claro. Bueno, y está a la espera de ver qué acabado se le va a dar, si va a ser así liso o se va a decorar algo. Hoy nos vamos a dedicar básicamente al exterior del cajón, con lo cual lo que es la tapa no la necesitamos, salvo para que nos guíe si queremos en el colorido. Y he decidido que voy a hacer unas rayas. Bueno, lo normal sería pensar que las rayas fueran en este sentido. Yo, como voy a colocar el mueble así en vertical, pues voy a hacer las rayas en este sentido. Y vamos a decidir el colorido que vamos a querer darle. Bueno, necesitamos un poco un tono base, pues sea este pergamino o uno un poquito más claro. Mi idea era meterle un poco del sonrosado que habíamos utilizado en la esquina de la integración de la tapa. Bueno, pues eso, tirarme un sonrosado pero que esté así como bastante apagado. Y bueno, por ponerle otro tono, pues voy a darle un toque de un verde seco en alguna raya finita. Entonces lo que voy a hacer va a ser empezar a colocar las rayas. Bueno, para colocar las rayas voy a utilizar cintas de carrocero de distintos grosores. Bueno, yo lo que tengo aquí realmente son cintas de papel de arroz, son una especie de cintas de carrocero especiales, digamos. Son muy útiles porque dejan un corte muy, muy limpio. Pero bueno, serviría la cinta de carrocero tradicional también. Yo era porque estas, como las tengo en distintos tamaños, pues me viene muy bien. Entonces vamos a ver, lo primero que vamos a hacer va a ser dar un tono base, que yo creo que nos vamos a decantar como tono base por el tono este que os digo, un blanco roto, un beige un poco más subido, algo más subido que el blanco roto. Y luego lo que vamos a hacer son unas rayas, una en rosa, que ahí sí que voy a craquelar, y otra que no voy a llevar craquelado, que va a ser en pintura normal, que sería la verde. Pero vamos a utilizar entonces el tono beige como tono base. Bueno, voy a hacer aquí, tengo el color pergamino, que es el color que he usado en el interior directamente, es un pergamino de la marca Artis, pero yo creo que lo quiero un poquito más bajo, menos intensidad de color. Entonces, bueno, voy a echar de ese producto. Podríais encontrarlo en el mercado, el tono que os interesa, pero bueno, yo como quiero que sea un degradado de ese, pues lo que voy a hacer es mezclarlo con blanco. Veis que estoy utilizando pinturas al agua, de las que se utilizan normalmente en manualidades. Os servirían también pinturas a la tiza, aunque estas tienen un acabado muy, muy fino, bueno, nos sirven perfectamente. Voy a coger una brocha de pelo suave y que no sea muy pequeña. Voy a mezclar el color primero para ver el efecto. Sí, yo creo que quiero un color que no suponga mucho en la decoración. Quiero decir que en la decoración se la vamos a aplicar con los otros colores. Bueno, y sencillamente vamos a pintar bien estiradito, como siempre. Las pinturas en principio siempre bien estiradas. Y lo único que hacemos es dar las manos suficientes para que quede bien cubierto. Es decir, parece que cuando nos ponemos a pintar queremos ver el acabado muy rápido, y eso muchas veces nos hace utilizar demasiada pintura, y eso lo único que consigue son acabados muy vastos. Entonces es preferible siempre con un pincel, con una brocha de pelo suave. Voy a darle este tono también aquí en la parte de arriba, que no tengo claro realmente qué le voy a poner. Una vez que le ponga la tapa, ya decido si quiero ese contraste o voy a integrarlo más a la tapa.
pero bueno, yo de momento voy a pintarlo a este tono, que si no, como es un tono muy clarito, nos sirve de base, ¿eh? Y esta parte de arriba del carril, pues también va a ese tono. ¿Recordáis que había emplastecido un poco las juntas? Bueno, pues ahora es cuando vamos a notar si efectivamente están bien emplastecidas o si nos quedan marcas. Como va a llevar rayas, todo se disimula un poquito. No tiene mucha importancia en este caso, pero si al aplicar ahora esta mano de pintura notarais que se nota, lijaríais y volveríais a emplastecer si lo precisara. Muchas veces no se ve hasta que se aplica el color. Vamos a ir dando una mano a todo ello. Luego nos quedará la trasera, que también le vamos a dar este color. Pero yo ahora mismo quiero dar estos laterales para poder colocar las cintas y hacer esas dos decoraciones que quiero hacer hoy. El craquelado en son rosado y las rayas en un verde seco. Como teníamos debajo esa mano de blanco que le había dado de pintura a la tiza, pues aunque no estaba muy bien cubierta, sí que nos sirve de base. Este color es un color bastante cubriente también. Cuando seque decidimos si necesita una segunda mano, que yo supongo que una segunda mano sí que necesitará. Y ya comprobamos si hay que lijar un poquito. Tener cuidadito si vais a hacer este tipo de caja, en no meteros en el carril con demasiada pintura. Yo ya le he echado del color del interior, del color este pergamino, lo he mezclado con bastante agua y se lo he metido para que no cree mucho grosor. Bueno, voy a hacer esta última capa, esta última cara, perdón, y mientras seca esto, pues voy a enseñaros el caldero que estamos haciendo con la pasta flexible, con las aplicaciones que hemos hecho en pasta flexible, que ya las he pegado y le da un acabado. Ahora es lo mismo, os lo enseño. Cuando estamos así en un canto como este que estoy haciendo ahora, es muy importante, a ver, aquí parece que se levantó, es muy importante colocar bien plana la brocha o el pincel para intentar no manchar mucho el interior. De esta manera, si lo hacemos así, posando la superficie bien plana, no se mete hacia el interior. Bueno, lo dejo secar. Voy a dejar la brocha metida en agua para que no endurezca. Aparto esta pieza y voy a enseñaros, porque justo antes de empezar el vídeo había empezado a darle color a nuestro caldero, pero voy a explicaros lo que he hecho. Una vez que estaban bien pegadas las piezas que dejamos en el vídeo anterior, secaron enseguida, en cuestión de un par de horas estaban totalmente endurecidas, pero bueno, yo he dejado transcurrir más tiempo y lo que le he aplicado es una textura arena, una pasta con textura arena. La he aplicado con una brocha corriente. Es importante que las brochas que utilicemos en estos acabados, para echar estos acabados, bueno, no hace falta que sean muy buenas, porque bueno, cuesta mucho trabajo limpiarlas bien, entonces bueno, que se estropeen. Yo siempre tengo un par de brochas que dedico solamente a estos materiales, pero bueno, en vuestro caso, coger la más corriente que tengáis, lo aplicáis como si fuera una pintura, bien arrastrando, bien punteando, si queréis que quede el grano más o menos grueso. Insistís bastante en estirarlo un poquito en la zona del
de la aplicación para que no nos quede, no se nos pierda el dibujo, y lo dejamos secar. Una vez que seca queda muy, muy duro. Veis que lo he aplicado a lo que es el caldero, pero no se lo he aplicado a los enganches del asa para que no rasque mucho después el asa. Y ahora estaba pintándolo en un tono, bueno, que he hecho con una mezcla de, voy a enseñaros, lo encontráis, si os gustará el tono, lo encontráis hecho, pero bueno, yo lo hice a partir de blanco, este azul aturquesado claro y un poquito de marrón. Le he echado marrón para que se apague un poco, para que quede como más empolvado, y eso hace que tire a un tono más verdoso que azulado. Bueno, voy a acabar de pintar. Ya os digo que no lo había acabado de pintar para que pudierais apreciar bien la pasta arena. Existe una pasta más gruesa, que es la pasta piedra, que tiene más grano todavía. Bueno, si quisierais que tuviera mucha textura, pues se la podríais aplicar. Es ya bastante gruesa, Esta ya tiene lo suyo, pues la pasta piedra ya consigues un acabado muy áspero. Yo le he aplicado esa pasta para dar después un pincel seco y que notéis más el efecto. El pincel seco se va a notar mucho siempre en lo que es el relieve de las aplicaciones estas que hemos hecho con la pasta flexible, pero bueno, en las zonas en las que no tengamos la aplicación, al tener un poquito de grano, también va a posar la pintura que apliquemos. Entonces vamos a acabar de pintar esto. Bueno, me dejáis pintando esto. Ya veis que para pintar hay que meterse bien, para que no queden huequitos. Bueno, me dejáis rematando esto, y cuando seque el cajón y esto, si necesitaran otra mano, se la voy a aplicar, y ya nos vemos cuando podamos empezar a hacer alguna actuación distinta sobre ambos proyectos. Bueno, ya secado la mano que le di, la he lijado suavemente con un taco de lija, sobre todo en las zonas en las que he notado que había sacado como un poquito de pelo, y he dado una segunda mano que ya está seca, con lo cual tenemos la superficie preparada para diseñar las rayas. Bueno, para diseñar las rayas yo tengo claro que quiero poner el crema, el verde y el rosa craquelado, Entonces, bueno, digamos que esto es el total. Voy a empezar por los laterales, que quiero que sean cremas. Entonces voy a poner ahí una cinta del tamaño que yo quiero que se vea de crema. Tengo aquí una que es como de 1,2, 1,3. Yo creo que vamos a poner primero en los extremos este tamaño. Voy a hacer este lateral para vosotros y luego ya lo completaré, pero para que esto no se haga muy largo. Bueno, pues digamos que estas piezas bien colocadas a canto, vale, pegamos bien. Esos trozos sabemos que queremos que sean cremas. Ahora voy a ponerle dos trocitos. No, yo creo que el rosa va a ser uno principal, y vamos a poner una pieza más finita que esta, para el verde. No lo tengo claro, estoy pensando. Vamos a imaginarnos el rosa aquí en el centro, con este grosor o un poquito más. Al lado del rosa voy a querer un trozo de crema, que pongamos que sea la que acabo de utilizar. Me queda este trozo para el crema y el verde. Es demasiado para el verde, con lo cual voy a poner... Tenemos que ir jugando con las cintas que tenemos, Voy a poner la finita del todo, que es de medio centímetro. Aquí bien pegadita a la anterior, Aquí es muy importante que queden totalmente empatadas, que no monten. Bien estiradita.
Y voy a hacer lo mismo en el lado contrario. Esto nos está haciendo un tamaño de cinta que no tenía. Si tuviéramos una cinta de ese tamaño, pues no nos hubiéramos puesto con esta doble cinta. Bueno, la pegamos ahí bien al canto. Vale, y esto es lo que va a ser crema. Eso tengo claro que quiero que sea crema. Ahora vendría lo que quisiéramos que fuera verde, que yo creo que nos vamos a tirar a este tamaño, que es 0,9. Bueno, esto sería 0,9. Bien, ahí. A ver que se ajuste bien, ¿eh? Principio, final, bien. Una y otra. Los grosores de las cintas los decidís vosotros. O si queréis medir y ponéis cinta de límite, pues también. Si medís bien, bien. Este trozo va a ser verde. Ahora quiero un trocito que sea crema, que yo creo que va a ser como el pequeñito que hemos puesto antes, el de medio centímetro. Y vamos a dejar para el rosa una tira en el medio, porque como es craquelada, bueno, que luzca un poquito, un poquito más ancha. Bien. Esto va a ser el color del fondo. Bueno, y me diréis, si va a llevar tan poco color del fondo, ¿por qué lo hemos hecho a todo? Vamos. Bueno, para empezar, porque va a ser el color del fondo de la grieta del craquelado. O sea que en el rosa, en el que lo que vamos a hacer son rosado, también tendríamos que pintar ese color, con lo cual ya tenemos un buen trozo. Pero aparte de eso, porque como es un color muy clarito, también nos sirve de base para que los colores queden bien nítidos. Quiero decir, el verde siempre va a quedar más auténtico si lo pongo sobre un tono claro, que si lo pongo sobre un tono oscuro. Sobre un tono oscuro tendría que dar muchas manos para conseguir que quedara el tono bien marcado. Entonces esto va a ser crema, esto va a ser crema, y nos queda todo este trozo de medio que va a ser rosa. Lógicamente no tengo una cinta que nos tape ese trozo entero, pero bueno, para distinguirla voy a coger una cinta, esta que es azul, que bueno, es el mismo tipo de cinta prácticamente, que se utiliza sobre todo porque hace muy buen corte en el cristal, pero sirve también para esto. Que no monte por ninguna parte. Bueno, y voy a poner otra desde el otro lateral, y así nos tapa, porque el craquelado es lo último que vamos a hacer. Entonces ahora mismo vamos a hacer las rayas verdes. Bueno, y esto es lo que va a ser rosa. Bien, entonces ahora voy a apartar todas estas cintas para no liarnos. Y voy a apuntar aquí para hacer el resto, que tengo una de 1,2 más una de 0,5, que va a ser crema. Una de 0,9, que va a ser la verde. Otra de 0,5, que va a ser crema. Y el resto rosa. ¿Vale? Es para no liarme cuando yo haga los otros laterales. Entonces ahora vamos a lo primero a preparar el verde. Bueno, se me olvidó comentaros que me sobró pintura, lógicamente, de la que hice para este exterior. La he guardado, siempre hacemos un poquito, cuando os mezclas, siempre hacemos un poco de pintura de más, porque aunque pensemos que es muy fácil sacar colores prácticamente iguales, no nos quedan nunca. Entonces, bueno, siempre es conveniente dejar un poquito hasta que demos el trabajo por acabado,
por si acaso surgiera cualquier problema. Vosotros imaginaros que yo ahora a la hora de aplicar el verde, por ejemplo, se me cuela algo por debajo de la cinta y tengo que retocar el crema. Si yo intento hacer una tintada nueva, por mucho que se aproxime en una superficie plana, se nota mucho la junta. Otra cosa sería en esquina. Ahí el cambio de luz hace que no sea tan visible la diferencia, pero vamos, en mitad de un paño es prácticamente imposible, aunque estemos utilizando los mismos colores base, sacar el tono. Entonces es conveniente siempre guardar un poquito de la pintura siempre que hagamos mezclas. Entonces ahora voy a hacer el verde, que lo voy a hacer, lo podéis hacer, ya sabéis, el verde a partir de amarillo y azul. Sacáis un verde base, pero yo quiero un verde apagado y seco. Entonces, bueno, voy a partir lo mismo que antes, voy a hacer un poquito más de cantidad que me sobre. A partir de un verde base, este es el verde oliva de Art Deco, de Vallejo, pero bueno, sobre cualquier verde que tengáis que no sea así muy oscuro ni muy seco, pues si le aplicáis un poquito de marrón o de negro, os va a apagar. Yo lo que quiero es que queden como más grisáceo. Bueno, necesita mucho más. Y creo que lo voy a oscurecer un poquito también con negro. Creo que con el marrón no va a ser suficiente, para lo que yo pretendo. Así que una gotita de negro. Bueno. Se empieza a aparecer, pero todavía sigue estando vivo para lo que yo quiero. Así que voy a oscurecer con negro. Y voy a echar el marrón también, porque solo con negro me lo lleva un poco a oliva. Bueno, voy a limpiar un poquito la mano que se me manchó. Bien, la gama que yo quiero es esta que está saliendo aquí. Como es suficiente con esto, no voy a teñirlo con esta parte que tengo aquí. Cuando recupere un poquito, lo voy a recuperar también de este lateral. Por no hacer más cantidad de pintura, que ya tenemos bastantes. Bueno, vamos a levantar la raya que nos está marcando lo que vamos a usar de verde. Levantamos con cuidadito las cintas de carrocero, siempre con cuidadito, para intentar que no se lleve mucho las pinturas que tenemos debajo. De todas maneras, bueno, es muy importante dejar secar bien las pinturas. Es que estoy viendo que aquí en el lateral se me ha levantado un poquito el crema, por eso os digo que es conveniente siempre mirar. Y aquí, ¿veis? Es conveniente, y eso que estas cintas no son especialmente o sea, que peguen mucho, son bastante ligeritas. Bueno, esa zona que levanto ahí la toco a ver si tiene grosor. Si tiene grosor tengo que lijar, pero no tiene grosor. Bueno, paso muy bien la mano, el dedo, por las juntas para que quede bien sellado, y con un pincel, yo lo prefiero plano, eso es a gusto vuestro, pero vamos, a mí me funcionan muy bien los planos para estos trabajos, con un pincelito plano, porque coge menos cantidad de pintura normalmente que y poca cantidad de pintura. Le doy. Siempre es conveniente sacar el pincel de la cinta hacia el interior. Lo que pasa es que este trozo es tan pequeñito, pero bueno, lo interesante sería hacer eso que estoy haciendo yo, porque de esa manera no metemos nunca debajo de la cinta y luego alisamos. Bueno, me dejáis dando el verde, y cuando ya esté dado todo el verde,
volvemos con el craquelado. Bueno, ya ha secado el verde, le he dado efectivamente 2 manos y ahora que está totalmente seco, vamos a echar el craquelador en las líneas de la línea que va a ser en rosa. Bueno, levantamos con cuidadito, ¿eh? Cuidado porque veo que levanta con cierta facilidad el color del fondo, entonces vamos a poquito a poco, ¿eh? Porque aquí además necesitamos el color de base. Quiere decir, si se nos levanta tenemos que retocarlo porque es el color que se va a ver en la grieta. Entonces vamos muy poquito a poco, levantando. Hasta completar la línea. Bueno, aquí vamos a utilizar un craquelador de un único componente. Lo vamos a aplicar con brocha el craquelador, pero luego la pintura se la voy a aplicar en este caso con esponja porque quiero un craquelado muy desigual, pequeñito, que no sea muy llamativo. Levanta sobre todo en las juntas, donde hace junta, que estoy viendo que aquí cuando llego al límite es cuando quiere levantar, así que voy a tirar despacito hacia arriba. Bueno, muy bien. Cuando haga sus laterales ya tendré que retocar un poquito donde se ha levantado, pero bueno, es poca cosa. Yo voy a utilizar un craquelador, ya os digo, de un componente. Yo en concreto voy a utilizar este, es de la marca Chopo, pero vaya, cualquier craquelador de un componente os serviría y funcionan todos más o menos igual. Bueno, os recuerdo lo de guardar la pintura. Aquí he guardado un poquito del verde también, porque, bueno, además lo necesito para el resto de las cintas, pero ya os digo que siempre vamos a conservar un poquito de las pinturas que hacemos de mezcla hasta que demos por acabado el trabajo. Bueno, y vamos a pasar bien, lo primero, el dedo por la junta para que eso quede bien sellado. La forma de aplicar el craquelador debe ser siempre en un mismo sentido. O sea, podría ser a lo largo o podría ser a lo alto. Yo en este caso voy a hacerlo a lo largo, pero tampoco estaría mal echarlo en el sentido contrario. Bueno, voy a dar una capa de craquelador. Como es una superficie plana, me lo puedo permitir. Bueno, mucho cuidadito, que me acaba de pasar aquí. Como hay muy poca distancia, es muy fina la línea que va a quedar de base, cuidadito de no pasaros con el craquelador al verde. Si os pasáis, lo limpiáis con agua, más que nada porque cambia un poquito el brillo, no por otra cosa. Bueno, vamos a echar ninguna pintura encima, tampoco es que vaya a craquelar nada, pero bueno. Bueno, lo que os comentaba, en este sentido lo voy a aplicar y luego a la hora de aplicar la esponja, en mi caso, no, como es esponja no tengo problema. Ahora, si fuera a aplicar pintura, lo normal, o sea, la forma más habitual sería aplicarla también en esta misma dirección en la que estoy aplicando el craquelador. De esa manera conseguís que la grieta se mueva en esa dirección. Si craqueláis en otro sentido también craquela, pero tiene un craquelado mucho más feo, no es lo que solimos utilizar. O sea que yo si me hubiera decantado por un craquelado todo hecho con pincel, lo que haría sería aplicar el craquelador en ese sentido. Hay que dejar secar el craquelador un poquito, puede dejarse secar totalmente. Lo que ocurre es que cuanto más seco esté, más pequeña va a ser la grieta, pero sí que hay que dejarle un mínimo, un mínimo. Yo os diría que un cuarto de hora mínimo se lo dejaría para que asentara. Lo que os comentaba antes, al ser una superficie plana, me puedo permitir dejar un cierto grosor sin que esto se caiga para ningún lado. Entonces, bueno, pues he dado una capa un poquito generosa. Si estáis en una superficie vertical, pues tenéis que dar el craquelador siempre un poquito más estirado, aunque eso suponga
que la grieta va a ser siempre pequeña porque descolgaría, pesa bastante y descolgaría. Entonces, bueno, dejamos la pieza secando, ya os digo, bueno, yo voy en un cuarto de hora lo valoro. Mientras tanto vamos a ponernos un poquito con el caldero de las aplicaciones de pasta flexible, que está totalmente seco, le he dado 2 manos y lo que voy a hacer va a ser primero darle un pincel seco con una pintura, pues normalmente sería blanca. Voy a hacerle, en vez de blanco puro, voy a echarle un blanco roto o un blanco quizá un poco grisáceo. Voy a matar el blanco con un poco de negro. Muy poco, el negro muy poquito porque es un color muy dominante. Lo que quiero es que el blanco quede un poco manchado. Y le voy a echar una gotita de crema o de amarillo para matar un poco. Este yo creo que necesitará otro poquito más. Bueno, eso, el desgaste lo decidís como os guste. Yo lo que quiero es que el gris no sea un gris perla, sino que sea un pelito más tirando a piedra. Y eso lo consigo amarilleándolo un poco. Como tenía aquí este color manteca, pues me vale el manteca. Si no, con el amarillo también lo conseguimos. Tengo amarillo aquí, un amarillo un poco tirando a ocre, le voy a echar una gota para no hacer tanta cantidad de pintura. Bueno, este color me vale perfectamente. Bueno, y lo que voy a utilizar para aplicarlo es un pincel plano de cerda dura, o sea, o bien una brocha o bien un pincel plano. El pincel plano siempre lo manejáis mejor porque, bueno, lleva menos carga de pintura. Entonces, bueno, es más seguro el pincel plano, pero lo que es muy importante es que sea de cerda dura, que no sea blando el pelo, porque si es blando no nos hace el efecto del pincel seco. Y para dar pincel seco, sencillamente cogemos la pintura, la desgastamos bastante en papel, es importante, si es un papel secante mucho mejor, y luego suavemente vamos aplicándolo sobre, no sé si se aprecia bien en el vídeo, pero esto va quedando marcado en las zonas altas. Primero voy a marcar las aplicaciones estas de pasta flexible y luego ya mancharé un poquito. Yo primero voy a hacer un desgaste a este tono, luego lo voy a manchar un poquito más con un rojo óxido, con un naranja quemado. Bueno, quiero hacer un efecto así como viejo, como oxidado, más que viejo, oxidado, casi. Voy a desgastar también un poquito estas enganches de la... O sea, ya veis que ahí me cargo un poquito más, lo hago a propósito. Y ahora voy a empezar a aplicarlo en los fondos. Al tener rugosidad, y voy a ir haciéndolo de manera desigual. En unos sitios hago más mancha, en otros sitios hago menos. Aquí, por ejemplo, voy a cargar un poquito más. No intentéis cargar mucho de una vez, vale más que vayáis dando más pasadas. Cuantas más veces pases por un sitio, más color va dando. Bueno, pues lo que voy a hacer es eso, manchar por zonas, de manera un poco desigual. Eso ya, bueno, dependiendo un poco del efecto que le queráis dar, podéis cruzar las pinceladas para que vaya cogiendo más tono lo que es la parte alta del grano. Y ahora mirad, ya voy a darle mancha puramente por zonas.
craquelar un poco más la base. Lo dejamos secar bien, es importante dejar secar esta mano. Puede ocurrirnos que al secar vaya perdiendo la intensidad este tono grisáceo que le hemos dado, o sea, se lo vaya como tragando el verde que tiene en el fondo, el azul este verdoso. Si ese es el caso, repetiríamos la operación otra vez, hasta que diéramos con la tonalidad que queremos en cuanto a claridad. Otra cosa van a ser las oxidaciones. Podéis jugar con muchos colores, es el efecto del desgaste. Si vosotros esto lo hacéis en varios colores, daría la sensación de que el caldero hubiera estado pintado en todos esos tonos que ya estáis usando. Yo voy a usar este y el del oxidado, este que os digo, en un naranja así como quemado, y luego un poquito de negro. Pero imaginaros que ahora le dais unos toques en un tono, pues yo que sé, rosa afucsiado. Bueno, pues parecería que la pieza en algún momento estuvo pintada en ese color y en algunas zonas va saliendo el tono. Bueno, vamos a dejar secar esta pieza, esperaremos a que pase el cuarto de hora en el craquelador y volvemos para aplicar la siguiente pintura en el caldero y la pintura rosa encima del craquelador que tenemos en la caja. Nos vemos en un momento. Bueno, ha pasado casi media hora desde que eché el craquelador y ya está, yo creo, preparado para poder aplicarle encima la pintura. Si lo toco con cuidadito, pues ya está casi seco en algunas, en los laterales. Sí que en la zona central todavía está un poquito húmedo, pero bueno, tenéis que leer las especificaciones del fabricante. Chopo te recomienda que lo apliques la capa de pintura entre los 15 y los 45 minutos siguientes a la aplicación del craquelador. Sí que es verdad que depende también del grosor, de la temperatura ambiente. Entonces, bueno, vosotros tendréis que ir decidiendo. Si lo dejáis secar totalmente, cuando os digo secar totalmente, os estoy hablando de dejarlo secar de una mañana a una tarde. No os estoy diciendo de que dejarlo secar una semana, porque si lo dejamos secar tanto, no es que no craquele nada, pero va a craquelar muy poco si dejamos secar muchísimo. Pero bueno, esto, por ejemplo, al tacto, pues a lo mejor dentro de 2 horas o 3 está seco al tacto. Ahora mismo está mordiente en estas zonas, no quiero meter el dedo para que no quede marca, pero noto yo la humedad que si toco, bueno, pues está mordiente, empieza a hacer resistencia, pero todavía está húmedo. Si espero a que esté totalmente seco, eso, yo calculo que en un par de horas esté totalmente seco, va a craquelar también, lo que pasa es que va a craquelar cada vez más pequeño. Ya os digo que yo en este caso, pues hará así, media hora, un poco abundante quizá que lo eché, y voy a proceder ahora a echar el esponjado encima. Si lo vais a aplicar con esponja no tenéis tanto problema. Si lo vais a aplicar con brocha es más sencillo, cuanto menos húmedo esté la base. De todas maneras, cuando craquelamos con brocha, intentaré en el próximo vídeo haceros una muestra. Cuando se craquela con brocha es muy importante no repetir pincelada unas encima de otras. El producto hace que nada más que entra en contacto con el craquelador, la pintura empieza a craquelar, con lo cual si nosotros damos una repincelamos encima, estamos arrastrando algo que ya ha empezado a trabajar. Entonces es importante no retocar con pintura. Bueno, por eso os haré una muestra para que veáis cómo funciona. Por si acaso el que no lo haya usado nunca, bueno, tiene que ensayar antes, no es tan sencillo como venir y pintar encima, ¿eh? Bueno, voy a poner un poquito de papel, porque como voy a esponjar no voy a ser capaz de... Es que no quiero poner mucha cinta, porque podría ponerle si no cinta encima del verde, pero es que no quiero poner cinta por si acaso. Entonces voy a poner un papel aquí tapando las zonas un poco ahí, y luego cuando vaya hacia abajo, bueno, tengo otro trozo de papel aquí, casi lo pongo.
cuidadito, no vaya a ser que... Voy a ponerlo encima de la cinta y así no corremos riesgos. Y con otro trozo de papel tapo el otro lateral, no vaya a ser que manche con el esponjado lo verde que tenemos pintado, ¿vale? Bueno, no sé si... si se ve bien aquí. He preparado un rosa así como si fuera empolvado, un poco mortecino, para aplicar ahora encima. Nada, lo he hecho con rojo, un poco de fucsia y bastante marrón y blanco. Ya os digo que si queréis un tono muy concreto, en el mercado tenéis una cantidad de colores increíbles, pero bueno, tampoco se trata de adquirir todos los muestrarios. Hay que intentar mezclar pinturas para conseguir los colores un poco distintos, ¿no? Bueno, con una esponja, un trocito de esponja que sea de grano fino, eso sí, que no tenga mucho agujero, cargamos en el plato, en este caso, sino en un azulejo, vaya, en un sitio donde podáis cargar de pintura, y empezamos a aplicar. Intentamos no retocar, vamos a hacer un poco lo mismo que os estoy diciendo que... Entonces lo que vamos a hacer es cargar cada poco para que todo tenga más o menos la misma cantidad de pintura. Si yo sigo estirando, pues lógicamente la cantidad de pintura que le llega es cada vez más pequeña. Entonces hay que intentar ir cargando para que tenga todo. Ya os digo de todas maneras que el craquelado es un acabado muy irregular, no podemos pretender conseguir algo muy concreto porque va a craquelar un poco como él quiere y va a depender de muchas circunstancias. Ya os lo he dicho en alguna otra ocasión, creo recordar. Va a depender, aparte de la cantidad de craquelador que tengamos, del calor, del nivel de humedad, de lo gruesa que sea la pintura que echemos encima. Es decir, va a depender de muchos factores y no todos están en nuestra mano, con lo cual hay que contar con que es un acabado un poco anárquico. En unos sitios va a craquelar más grande, en otros más pequeño. Bueno, ya os comento que esto empieza a craquelar prácticamente, aunque se note poquito, en el momento en el que entra en contacto, en este caso el rosa, con el craquelador, pero va a estar craquelando durante un buen rato. Depende de los craqueladores, pero en algunos casos hasta durante 24 horas está craquelando. Entonces habría que dejarlo secar. Yo voy a ponerle ahora un poquito de secador, que sí que lo admite, ¿eh? En este caso, siempre que no tengáis un chorro muy fuerte, o sea, que no haga mucho movimiento de aire para que no desplace la pintura. Pero secador con calor sí que acelera el secado. Entonces, bueno, voy a aplicarle, tengo aquí un secador preparado, más que nada para que lo vayáis viendo cómo abre, ¿eh? Bueno, dejaríamos enfriar totalmente. Es muy importante
dejar enfriar si se aplica tanto pistola de calor como secador. Es muy importante dejar secar, y en este caso que tenemos cintas mucho más, porque este calor ha reblandecido un poquito también la pintura que está debajo de la cinta, con lo cual si ya vimos que levantaba antes, es verdad que enfría enseguida, pero voy a empezar a quitar esta de fuera, que como el calor estaba más centrado en el medio, pues voy a empezar poco a poco para que veamos un poco el efecto y si hay que retocar algo, ¿eh? Ya veis que levanto con mucha precaución. El corte parece que está quedando de momento bien. Eso no quiere decir que de repente un poco más adelante empieza a levantar. Vamos poquito a poco. Siempre vigilando, porque si veis que hiciera resistencia, a veces cuando pintamos y pasamos por encima de la cinta de carrocero, se crea, mirad, aquí acaba de levantar una gotita al final, ¿veis? Al final, bueno, la verdad es que está un poquito, da un poquito, que prácticamente no se nota. Bueno, voy a hacer el otro lado mientras os sigo comentando, que a ver, es que me concentro porque tengo miedo. Lo que os comentaba era que se crea una película que pasa de la madera a la cinta, y a veces cuando os ponéis a levantar la cinta parece que os lleváis la pintura. En ese caso tenéis que ayudaros con un cúter o con un bisturí y cortar un poquito la pintura. Eso pasa sobre todo si se secan con una fuente de calor, digamos que como que engoma la pintura. Y si engoma, pues es más fácil que haga ese efecto. Entonces, bueno, siempre tener a mano lo que os comento, un cúter o un bisturí para poder ayudaros. Eso pasa, ya os digo, si a veces cuando se calienta mucho porque se utilice secador o una pistola de calor, y en ocasiones toco con cuidado porque el craquelador, ya os digo que no está totalmente seco, ¿eh? Pero bueno, era para comprobar que estaba frío. Pues pasa sobre todo también cuando lleva muchas capas de pintura. Mirad, esto voy a tirar así hacia afuera. No, pues tenemos que pasarle la cuchilla, porque el craquelador sí que ha creado ahí un grosor. Entonces vamos a coger una regla, vamos a ponernos encima de donde está el corte, de donde empieza el craquelador, aquí y aquí, y con un cúter vamos a realizar un pequeño corte. Eso va a hacer que la pintura que está unida a la cinta se corte también. De todas maneras, ahora al levantar vamos con cuidadito porque puede ocurrir, ¿veis? Que ahora levanto con mucha más facilidad, sí. El craquelador es un producto un poquito grueso y creaba una capa que sí montaba encima de la cinta de carrocero y lo llevaba. Vale, pues entonces ya vamos a hacer lo mismo en el otro lado, porque si ha pasado a un lado va a pasar al otro. Bien. Me coloco ahí y ahí, que es el remate. Y corto bien. Levanto con cuidado, ya os digo que aunque hayamos cortado, levanto con cuidado. Ese es el efecto que queríamos. Voy a poneros
la tapa ahí para que veáis un poco el efecto. Tiene el color un poco más intenso porque, bueno, pretendía que se notara bastante la grieta del craquelado, cuanto más claro. Ya veis que es un craquelado muy sutil, al hacerlo con esponja queda muy ligerito, pero me parecía que a esta pieza en concreto le iba más este craquelado que el craquelado de pincel, que siempre queda más vasto, más tosco. En este caso esto es todo mucho más finito. Ya veis que si lo toco con cuidado está prácticamente seco al tacto. Bueno, pues a lo largo de la semana completaría el resto de la caja, del exterior de la caja, y ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar lo que os decía, el pincel seco con el color, pues eso, un naranja quemado, un rojo oxidado, una cosa así. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a preparar el color. Yo tengo aquí un color que viene por rojo óxido, que es de Art Deco, pero este es oscuro, lo quiero más claro, pero sí me va a servir de base. Entonces vamos a utilizar este color. A ver, ¿qué sabe? Ahí. Y le voy a echar un poquito de naranja. A ver si me da la tonalidad que quiero. Vale, sí, queda como eso, en el color de la oxidación de un hierro. Bueno, pues cogemos otro trozo de papel para descargar bien y otro pincel de pelo duro. Bueno, como tengo en agua el anterior, si lo fuera a usar ahora necesitaría secarlo muy bien. No puede tener ningún resto de agua, entonces bueno, voy a utilizar otro distinto. En vuestro caso lo secáis o le pasáis un poquito el secador y ya os serviría, Bueno, y ahora lo que voy a hacer es aplicárselo solamente por zonas, o sea, no va a ser general. Hace un poco eso, el efecto de un oxidado. Voy a coger un poquito de la zona que tiene un poquito más de naranja, es decir, no tiene ni por qué ser exactamente igual en todas partes. Bueno, yo exagero un poquito los efectos para que vosotros lo veáis, pero bueno, vosotros decidís eso, pues los puntos donde queréis que quede ese aire. Aquí abajo como una especie de desconchón en la parte baja, que suba ahí un poquito. Como este lateral no tiene como tiene blanco debajo, al secar puede sonrosaros. Al ser una mezcla de un naranja con un blanco, pues lo único que hacéis es cargar otro poquito más. Yo soy muy de mancha, entonces enseguida hago desconchones gordos. Lo mismo que cuando hago el efecto del enlozado, que es el efecto este de la porcelana metálica que tiene desconchones negros. Bueno, yo soy muy de mancha, a mí me gustan bastante marcados, pero si lo queréis más sutil, vosotros decidís cómo, cuánto y dónde. Bueno, y si os habéis pasado en algún sitio, os parece que tiene la mancha muy exagerada, pues sería sencillamente darle pincel seco con el color de base o con el blanco. En este caso el color de base nos interesa más porque el blanco ya os digo que lo que hace es sonrosarnos un poquito y es lo que no nos interesa. Esto lo digo pues porque tengo aquí esta mancha que quizá está demasiado,
Bueno, tengo aquí un poquito del color de base. Voy a darle un poquito encima. Y así mato un poquito el efecto tan exagerado. Cuando queréis una oxidación así más sutil, pues con el color de la base podéis quitar tanto como queráis, dando pequeños toques. O que la mancha no sea tan uniforme. A veces donde hay mucho grosor se puede matizar muy bien, pero donde hay menos grosor queda pues muy uniforme de color. Bueno, pues le dais toques así puntuales y con eso conseguís. Voy a bajar aquí y voy a volver a hacer la mancha porque esa no, al final no me convencía en su sitio. Entonces dejaría secar esto y le voy a aplicar un poquito más, pues solamente a lo que es la aplicación. Vale, sí, yo creo que me gusta más. Bueno, así lo dejo el caldero secando, porque esto sí tiene que secar bien. Y en la próxima sesión, mirad el efecto, un poco que estoy queriendo hacer. En la próxima sesión le aplicaríamos un poquito de negro y si lo precisara un poquito de efecto metálico para que sea una oxidación. Veis que los tonos que da son oxidaciones metálicas, o de bronce por el tono que usamos en el fondo, o de hierro por el tono este rojizo de la última mancha. Bueno, espero que estéis utilizando lo que estamos aprendiendo en estos vídeos en alguno de vuestros proyectos y volvemos la próxima sesión con más avances sobre nuestros trabajos. Un saludo.